Muy bien, la vez pasada definimos lo que es la derivada y vimos algunas funciones y cómo obtener su derivada. Por ejemplo, la identidad, las constantes, x cuadrado y algunos otros como la raíz. Lo que vamos a hacer ahora va a ser algo parecido a lo que hicimos con límites y es dar una lista de formulitas que nos van a decir cómo operar con las derivadas. Entonces, una vez que tengamos esto, pues se nos van a abrir las puertas para resolver muchas derivadas a partir de nada más un conjunto chiquito de fórmulas. Entonces, si tenemos dos funciones eh, que son derivables, entonces aquí, pues la vez pasada definimos lo que era ser derivable en un puntito, ¿no? Entonces, esto quiere decir ser derivable en todos los puntitos de su dominio. Entonces, tenemos dos funciones derivables. Vamos a pensar que tenemos algunos números reales que vamos a ir ocupando en los incisos. K, N y alfa son números reales. Entonces tenemos la siguiente lista de propiedades. Uno es que si f de x es una constante, pues entonces esta ya la calculamos, ¿verdad? Entonces, la derivada de f es igual a cero. O sea, esto quiere decir que la derivada es la función constante cero. Si f de x es igual a x, o bueno, yo creo que es mejor si lo escribimos así. Esto de acá arriba, pues también se puede escribir así, ¿no? Derivada con respecto de x de una constante es igual a cero. Ahora la derivada con respecto de x, pues esto también lo vimos la vez pasada, es la constante 1. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la suma de dos funciones? La derivada con respecto de x de f de x más g de x, pues va a ser de nuevo la derivada con respecto de x de f de x más la derivada con respecto de x de g de x. Ok, la 4 va a ser la derivada con respecto de x de multiplicar una constante por mi f de x. Esto va a ser sacar la constante y después multiplicarlo por la derivada de f de x. Ahora, combinando estas dos, pues podemos usar 3 y usar alfa igual a menos 1 en 4. Y resulta que la derivada con respecto de x, de f de x,
menos g de x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x, de f de x, menos la derivada con respecto de x, de g de x. Nuestra formulita 6 va a ser para el producto. Aquí ya se va a empezar a ver un poquito diferente a cómo se veía los límites. O sea, el límite de la suma era la suma de los límites. El límite del producto era el producto de los límites. La derivada de la suma también es la suma de las derivadas. Y aquí ya va a cambiar un poquito. La derivada con respecto de x, de f de x, multiplicada por g de x, pues ahora va a tener una formulita diferente. Esto va a ser f de x multiplicado por la derivada de g de x. Y a esto se le suma g de x multiplicado por la derivada de f de x. O sea, derivas una de las dos, la otra la dejas sin derivar, luego cambias los papeles y sumas esas dos cosas. Ahora aplicando esta formulita, derivada con respecto de x a la n, va a ser igual a n por x a la n menos 1. O sea, al calcular la derivada de x a la n, bajamos el exponente y nos queda x elevado a una potencia menor. ¿Ok? Entonces, para el 8 tenemos que si g de x es distinto de 0, entonces, pues si tomamos la derivada con respecto de x de 1 entre g de x, esto resulta ser menos la derivada con respecto de x de g de x, y todo esto queda dividido entre g de x al cuadrado. Y combinando 8 y 6, o sea, combinando el recíproco con la regla de la multiplicación, pues ya tenemos en general que si g de x es, aquí me faltó tachar el igual, es distinto de 0, entonces, pues resulta que la derivada con respecto de x de f de x entre g de x es igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x. Y todo esto lo dividimos entre g de x al cuadrado. Entonces, básicamente estas van a ser todas nuestras formulitas. Después vamos a ver otra lista de fórmulas para las funciones trigonométricas y un par de técnicas para lidiar con ciertas cosas como la composición o funciones que es un poquito complicado obtener a partir de una expresión. Pero en términos de fórmulas como tal, estas son todas las que no envuelven eh, nada trigonométrico, que no envuelven funciones trigonométricas. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero, pues es ver que todo esto está
Es correcto, ¿verdad? Primero demostramos esto y después vamos a ver algunos ejemplos de cómo usarlo. A ver, me voy a regresar un poquito. La primer propiedad y la segunda ya las demostramos la clase pasada. Entonces, nos quedan 7. Algunas de ellas se pueden deducir a partir de otras. Pero pues tenemos que empezar, por ejemplo, con la tercera, ¿no? Y entonces, uno y 2 ya los demostramos la clase anterior. Entonces, comenzamos con 3. La tercera dice que si calculamos la derivada de una suma, nos tiene que dar la suma de las derivadas. Vale, entonces, derivada con respecto de x de f de x más g de x, pues lo primero que hay que hacer es usar la definición, ¿verdad? Por definición, este es el límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x más h, o sea, es f más g. Vamos a ponerlo así, evaluado en x más h, menos f más g, evaluado en x. Entonces es mi función evaluada en x más h, menos mi función evaluada en x, y todo esto dividirlo entre h. Y ahora por definición de la suma de funciones, pues esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0. F más g de x más h, pues es f de x más h más g de x más h. Luego f más g de x es f de x más g de x. Y el signo menos afecta a las dos cosas que están adentro del paréntesis. Entonces voy a tener menos f de x menos g de x. Y todo esto va dividido entre h. Pero ya acabamos, ¿no? Porque es nada más de acomodar todo. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Y voy a poner aquí f de x más h. Y me voy a traer el f de x para acá. Menos f de x. Luego más g de x más h. Ahora lo traigo para acá. Y el menos g de x lo dejo aquí al final. Y todo esto va entre h. Pero como yo quiero que me quede la derivada de f de x y la derivada de g de x por separado, pues aquí me conviene partirlo, ¿verdad? Es lo mismo dividir todo entre h que poner aquí entre h, poner acá entre h, y pues aquí ya sumo las dos fracciones, ¿verdad? Y ahora sí, tengo el límite de la suma de dos cosas. Y yo sé que como f es derivable, este límite existe, y como g es derivable, este límite existe. Entonces ahí sí puedo aplicar que la suma de los límites, que el límite de la suma es la suma de los límites. Entonces, vamos a copiarlo aquí. Y lo que podemos hacer es nada más separar los límites.
Esto se viene para acá. Y aquí tengo otra vez el límite cuando h tiende a cero. Pero pues esto que tengo aquí es exactamente la definición de derivada. Entonces nos regresamos poquito a ver la definición, nada más para corroborar. Y aquí está, ¿no? Esto es derivada con respecto de x de f en c. Nada más estoy cambiando la c por la x, ¿verdad? Pero esa es la variable. Entonces justamente tengo la derivada. Y entonces esto de aquí, pues es la derivada con respecto de x de f de x. Y esto de acá es ahora la derivada, pero de g. Y ya está demostrado 3. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esta era básicamente nada más reescribir. Sale, nos vamos con la que sigue. La cuarta es multiplicar por una constante. Ahora queremos ver que si multiplicamos por una constante, pues la constante sale de la derivada. Y esta también va a ser muy sencilla. La derivada con respecto de x de una constante multiplicando a f de x, pues esto es exactamente el límite, esto es por definición, cuando h tiende a cero, de alfa f de x más h menos alfa por f de x. Todo esto dividido entre h. Pero aquí pues no hay más que factorizar un alfa, ¿verdad? Límite cuando h tiende a cero, factorizamos el alfa y nos queda f de x más h menos f de x entre h, pero en lugar de poner entre h aquí, pues vamos a poner nada más entre h acá y el alfa lo ponemos afuera de todo esto. Que es lo mismo, ¿verdad? Pero otra vez, como mi función es derivable, este límite existe. Alfa es una constante, entonces obviamente su límite existe. Y entonces el límite del producto de dos cosas es el producto de los límites. Esto sería el límite cuando h tiende a cero de la constante alfa por el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo esto entre h. Como alfa es una constante, esto es nada más alfa. Y esto de acá otra vez es exactamente la definición de derivada de f. Entonces esto es alfa por derivada con respecto de x de f de x. Y ya tenemos 4 también. Ahora para probar 5, pues ya no tenemos que hacer otra vez este argumento. 5 dice que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Es esta propiedad de aquí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser usar 4, usar 3 y usando las dos formulitas deducimos esto. Entonces empecemos calculando la derivada con respecto de x, de f de x, menos g de x. Entonces esto es la derivada con respecto de x, de f de x,
más menos 1 por g de x, ¿verdad? Esto es lo mismo. Ahora yo tengo la derivada de una suma. Entonces, por la fórmula que ya demostramos, esto es la derivada con respecto de x, de f de x, más derivada con respecto de x, de menos 1 por g de x. Y ahora este menos 1 va a ser mi alfa de la propiedad 4. Esto es derivada con respecto de x, de f de x, más menos 1. La derivada de multiplicar una constante por una función es simplemente sacar la constante de la derivada por derivada con respecto de x de g de x. Y ya, ¿no? Este menos 1 multiplicando algo, pues es nada más cambiarle el signo. O sea, esto es derivada con respecto de x, de f de x, menos derivada con respecto de x, de g de x, que es justo lo que queríamos probar. Sale, ya vamos a la mitad, nos faltan 1, 2, 3, 4 más. Ahora el siguiente es el de la multiplicación, y este es el que ya se empieza a ver un poquito más difícil de memorizar. Ahora tenemos que ver que la derivada de una multiplicación no es nada más la multiplicación de las derivadas, sino que es, dejas una fija, derivas la otra, y luego les cambias los papeles y sumas esas dos cosas. Entonces vamos a ver que efectivamente se cumple esa formulita. Tenemos la derivada con respecto de x de f de x por g de x. Empezamos con la definición. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f por g x más h menos f por g en x y todo esto dividido entre h. Entonces, por definición de la multiplicación de funciones, pues nada más abro las dos funciones como una multiplicación y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h entre, todavía me falta un poquito, menos f de x por g de x y ahora sí entre h. Ok, aquí el problema es que ya no es como la suma, ¿no? Que nada más puedo separar las dos cosas. Como que esa multiplicación me impide que lo separen la multiplicación de dos derivadas. Pero pues vamos a usar más o menos el mismo truquito que usábamos para la continuidad y para los límites de funciones, cuando hablábamos del producto. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h. Y ahora vamos a sumarle f de x más h por g de x. Pero si le sumo esto, pues se lo tengo que restar, ¿verdad? Para no hacerle nada. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio. Menos f de x más h por g de x menos f de x por g de x. Y todo esto va entre h.
Básicamente, pues lo que hice fue sumar cero, ¿verdad? F de x más h por g de x menos f de x más h por g de x. Entonces le agregué aquí un cero, así que no modifiqué nada, pero esto me va a servir para reescribir mi límite de la siguiente manera. A ver, primero yo quiero que me quede el límite de f, digamos. Entonces aquí tengo f de x más h, aquí tengo f de x más h, aquí tengo f de x más h y acá tengo f de x. Entonces yo creo que lo que más conviene es agarrar esto, f de x más h por g de x, y esto. O sea, voy a factorizar una g de x. Entonces factorizo g de x y esto multiplica a f de x más h menos f de x. Entonces, vamos a marcar estas dos. G de x por f de x más h y f de x por g de x. Como estos dos tienen el g de x en común, lo factorizo aquí. Me falta ver qué hacer con los otros. Entonces, más. ¿Y ahora qué tienen los otros en común? Pues los otros tienen en común f de x más h, ¿verdad? Entonces ahora factorizo f de x más h y esta cosa pues está multiplicando a g de x más h y a g de x. Entonces aquí va g de x más h por g de x. Y estos dos, eh, aquí le puse por, es menos g de x. Estos dos pues vienen de estos dos de acá. Entonces ya me acabé todos los términos que tenía, ¿verdad? Nada más están reescritos de otra manera. Y ahora todo esto pues va entre h. Ok, entonces ahora sí, pues voy a separar todo, ¿no? Esto de arriba va a ser igual al límite cuando h tiende a cero y separamos en dos. G de x por f de x más h menos f de x sobre h más el límite cuando h tiende a cero de f de x más h por g de x más h menos g de x. Y de hecho aquí pues me va a convenir de una vez. Como se están multiplicando, pues yo puedo poner el h nada más aquí, ¿verdad? Igual acá. Como se están multiplicando, pues el h lo puedo poner ahí y el g de x lo puedo sacar. Como si fuera multiplicación. Y ahora pues uso la regla de la multiplicación para estos límites. Eso quiere decir que aquí tengo el límite cuando h tiende a cero de g de x. Multiplicando al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. Bueno, y si quieren, pues de aquí ya se ve, ¿verdad? Que esto va a ser la derivada de f. Luego tengo el límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Multiplicando al límite
cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x y todo esto entre h. O sea, ahora aquí tengo la derivada de g. Nada más, pues hace falta una pequeña observación, ¿no? ¿Qué onda con este cuate de aquí? Bueno, pues otro día ya vimos también que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, pues x más h es un numerito cercano a x, ¿verdad? Entre más se acerca h a cero, más se acerca x más h a x. Si h se acerca por la izquierda, entonces x más h se acerca por la izquierda, o sea, si h es negativo. Si h es positivo, se acerca por la derecha, entonces simplemente estamos como reescribiendo que el numerito x más h se está acercando a x. Y esto ya también lo vimos formalmente, que es lo mismo que decir el límite cuando y tiende a x de f de y. Simplemente tomamos y igual a x más h. Vale, pero nosotros tenemos un resultado de la clase pasada, justo el que está antes de este ejemplo. Si f de x es derivable en un puntito, entonces f es continua en ese puntito, ¿verdad? Pero entonces, como nuestra f es derivable en todo punto de su dominio, pues entonces f es derivable en este puntito x, por lo tanto es continua en x. Pero cuando una función es continua, pues calcular el límite es exactamente lo mismo que evaluar, ¿verdad? Entonces esto es nada más f de x. Entonces todo este argumento es para ver que este límite de aquí es igual a f de x. Entonces continuamos con nuestro límite y ahora sí. Límite cuando h tiende a 0 de g de x, pues la g no menciona a la h. Así que esto se queda como la constante g de x. El siguiente límite, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, es exactamente la definición de derivada de f. Entonces esto es derivada con respecto de x, de f de x, luego más este límite de aquí, que es el que acabamos de argumentar que es f de x, y el último límite es este de acá. Pero otra vez, límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h, es exactamente la definición de derivada. Entonces esto es derivada con respecto de x, de g de x, que es justo lo que queríamos mostrar. Entonces nos regresamos a 6 y aquí está, ¿verdad? Es una función por la derivada de la otra más cambiarlas de lugar. Entonces aquí está. Una función g de x por la derivada de la otra y luego las cambiamos de lugar. Ahora f de x por la derivada de g de x. Vale, nos quedan tres propiedades. La siguiente es en cuanto a las potencias. Entonces aquí hay un detallito. Queremos demostrar que la derivada de x a la n, aquí está, es igual a n por x a la n menos 1. Ahora yo en el teorema, pues dije que de hecho n es un número real. O sea, n podría ser 0.7, podría ser pi, podría ser cualquier cosa. La manera más común de usarla, pues es cuando n es un entero, ¿no? Por ejemplo, en los polinomios. En los polinomios, pues agarras a por x a la n más a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 y así. Y vas usando las reglas de la multiplicación por constantes, la suma, y los exponentes, pues los haces con esta regla de aquí.
pero pues en realidad esto se cumple para cualquier real. De cualquier modo, pues ahorita solo vamos a hacer la demostración para los números naturales. Entonces hay que especificar aquí que haremos el caso donde n es un número natural. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues lo vamos a demostrar por inducción. El caso base, pues es n igual a 1, ¿verdad? Pero eso ya sabemos que la derivada con respecto x, de x a la 1, que es x, pues esto es igual a 1. ¿Pero qué es 1? Pues como aquí x es a la 1, es lo mismo que 1 por x a la 1 menos 1. O sea, esto es igual 1 por x a la 0. X a la 0 es 1. Y esta formulita pues ya está escrita como la quiero, ¿verdad? Ya está en la forma la potencia por x a la potencia menos 1. En este caso n es igual a 1, entonces queda 1 por x a la 0. Así que la formulita pues sí se vale en el caso base. Entonces vamos a suponer la derivada, vamos a suponer que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y lo que queremos demostrar es que esta regla también se cumple para n más 1. Por demostrar que la derivada con respecto de x a la n más 1, pues ahora tiene que ser el papel que está jugando la n aquí, lo juega la n más 1 acá. Entonces es multiplicar el exponente por x y elevar x a la potencia anterior. N más 1 es la potencia que tenía, menos 1. Pero pues n más 1 menos 1 es nada más n. Entonces va a ser esto. Basta con que yo demuestre esto y ya tenemos la fórmula para n más 1. Y por inducción eso quiere decir que la fórmula se vale para todo n. Entonces, pues vamos a ver cómo demostramos esta cosa de aquí. Tenemos la derivada con respecto de x a la n más 1. Ahora esto es lo mismo que la derivada con respecto de x a la n por x, ¿verdad? X a la n menos 1 es nada más multiplicar x a la n por x. Pero yo tengo mi formulita para la multiplicación, que es esta de aquí, ¿verdad? Es deriva una y multiplícala por la otra, y luego deriva la otra y multiplícalo por la primera. Y esas dos cosas las sumas. Entonces, esto es igual a la derivada, bueno, es igual a una de las funciones, xn, por la derivada con respecto de x de la otra, que es x. Más, y ahora las cambio de lugar, x por la derivada con respecto de x de la otra función, que es x a la n. Pero ahora pues yo puedo usar mi hipótesis de inducción para calcular esta derivada de aquí. Y esta derivada de acá, yo ya la sé calcular porque es mi primer o segunda regla. La segunda, creo. La segunda regla dice que esa derivada es 1. Aquí está. Ok, entonces tenemos x a la n multiplicado por derivada de x. Eso es 1. Más x multiplicado por
la derivada de x a la n. Y según mi hipótesis inductiva, esto es es n por x a la n menos 1. Ok, entonces me queda x a la n más, entonces x a la n viene de estos dos, n por x a la n menos 1 por otro x que viene de acá afuera. Entonces me queda x a la n. Y entonces tengo x a la n más n veces x a la n. O sea, esto es n más 1 veces x a la n, ¿verdad? Ajá, pero esto es justo lo que quería. N más 1 por x a la n. Y partí de esta derivada. Entonces ya probé la formulita. Entonces con esto ya tenemos que se cumple para todos los números naturales. Ahora, para los naturales, bueno, para los enteros, o sea, para extenderlo a los negativos, se podría usar, ya no lo vamos a hacer, pero se puede usar lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? De calcular los recíprocos. Por ejemplo, x a la menos 3 sería lo mismo que tener 1 entre x al cubo. Entonces podemos usar la formulita de 1 entre g de x. Con eso lo podríamos extender a todos los números enteros. Ya lo tendríamos para los naturales, nada más faltaría los negativos. Para n igual a 0 ya lo tenemos porque pues se vuelve la constante 1. Y después lo podríamos extender a todas las potencias racionales, porque cualquier racional se vería como x a la p entre q, digamos, y sería lo mismo que calcular la derivada de x a la 1 entre q y luego aplicar la regla de la multiplicación muchas veces. O usar algo que vamos a ver después, que es la regla de la cadena para usar composición. Hay como varias opciones, pero a extenderla hasta potencias racionales, pues es relativamente sencillo. Ya después para extenderlo a todos los reales es otra cosa, pero aunque solo lo demostramos para los naturales, ya podemos usar esta regla, ¿sale? Entonces, esta ya la podemos usar, aunque el n no sea natural, lo podemos usar para cualquier real. Muy bien, entonces quedan dos formulitas. La 8 que la tenemos que demostrar, y la 9 que también la vamos a demostrar, pero ya no tenemos que pelearnos con truquitos, porque simplemente es combinar la 8 y la regla de la multiplicación. Entonces vamos nada más a demostrar la 8 y ya después de eso hacemos la última de rápido y pasamos a los ejemplos. Vale. Tenemos una función que es distinta de 0. Y queremos calcular la derivada con respecto de x de 1 entre g de x. Ok, entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre g de x más h. O sea, aquí pongo la función evaluado en x más h menos la función evaluada en x, o sea, 1 entre g de x, y todo esto va dividido entre h. Esto lo podemos reescribir como límite cuando h tiende a 0 de, voy a poner el 1 entre h aquí afuera, voy a poner aquí 1 entre g de x más h, menos 1 entre g de x aquí, y resolvemos primero la resta.
Entonces me queda el límite cuando h tiende a cero de 1 entre h multiplicando a g de x menos g de x más h. Y todo esto va dividido entre g de x por g de x más h. Ok, así. ¿Vale? Entonces voy a cambiar de lugar estos dos. O sea, voy a pegar esos dos. Voy a cambiar de lugar el 1 con esto de acá. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a cero. Como es una multiplicación, pues es nada más 1 por g de x menos g de x más h dividido entre h por g de x por g de x más h. Entonces me va a convenir escribirlo así. G de x menos g de x más h dividido entre h. Multiplicando a 1 entre g de x por g de x más h. Ahora lo que yo tengo aquí adentro, g de x menos g de x más h, lo puedo multiplicar por menos 1. Entonces los puedo cambiar de lugar. G de x más h menos g de x. Pero para cambiarlos de lugar, como multipliqué por menos 1, pues aquí pongo el menos 1, ¿verdad? Un signo menos ahí. Estas dos cosas son lo mismo. Y separamos los límites. Esto es igual al límite cuando h tiende a cero de, a ver, signo menos g de x más h menos g de x entre h, pero otra vez, este menos de aquí, como estoy trabajando con límites, pues me lo puedo llevar afuera del límite, ¿verdad? Los límites sacan las constantes. Y un signo menos es lo mismo que multiplicar por menos 1. Y esto se está multiplicando con el límite. Estamos usando el límite para partir la multiplicación. Cuando h tiende a cero, de 1 entre g de x por g de x más h. Y otra vez aquí tenemos que hacer una observación como en el producto. Como g de x, eh, bueno, como g es derivable en x, es continuo en x, ¿verdad? Como g es continuo en x, el límite cuando h tiende a cero de g de x más h, pues esto es igual a g de x. Es el mismo argumento que usamos hace rato con la f, en la multiplicación. ¿Vale? Y ahora sí. Tengo un signo menos aquí, entonces escribo el signo menos. Después, este límite de aquí, pues es límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x entre h. Otra vez es la definición de derivada. Entonces aquí tengo la derivada con respecto de x de la g de x.
Y ahora lo estoy multiplicando por uno. Bueno, el límite de uno entre g de x por g de x más h. Como g de x no es cero, entonces el límite de lo de abajo sí existe. El límite de g de x es g de x porque no involucra la h. Y el límite cuando h tiende a cero de g de x más h otra vez es g de x, por esta observación de aquí. Entonces puedo aplicar la regla del recíproco, la regla de la multiplicación, porque todos los límites existen, y me queda abajo g de x, y el límite de g de x más h también es g de x. Entonces me queda g de x por g de x. Esto es g de x al cuadrado. Y pues ya nada más reescribo todo. Multiplico numerador con numerador y me queda menos derivada con respecto de x de g de x entre g de x al cuadrado. Y nos regresamos a ver si es eso lo que queríamos. Y sí, ¿verdad? Queríamos menos la derivada de g de x entre g de x al cuadrado. Ok, uno más y terminamos. Sale, el último es la derivada con respecto de x de f de x entre g de x. Y aquí otra vez g de x es distinto de cero. Ya no lo escribí porque no lo vamos a utilizar en la demostración. Lo único que vamos a utilizar es que como g de x es distinto de cero, se vale la formulita del paso 8. Entonces ya no lo pongo explícitamente, pero pues lo que vamos a hacer es esto. Derivada con respecto de x, de f de x, por 1 entre g de x. F de x entre g de x es lo mismo que esto. Pero ahora tengo una multiplicación. ¿Cuál es la formulita de la multiplicación? Es una función por la derivada de la otra. Derivada con respecto de x de 1 entre g de x. Más una de las funciones, que es 1 entre g de x, por derivada con respecto de x de f de x. Ok, entonces vamos a ver qué nos queda. Esta f de x la dejamos tranquila. Y la derivada de g de x, de 1 entre g de x, es menos derivada con respecto de x de g de x entre g de x al cuadrado. Entonces vamos a ponerle paréntesis cuadrados para que no se confunda el cuadrado. Más 1 entre g de x. Y esta derivada pues la dejamos aquí. Ok, entonces vamos a reescribir todo. Lo voy a cambiar de lugar. Entonces primero pongo esto de acá. 1 entre g de x por la derivada de f de x, pues eso es derivada de f de x derivada con respecto de x de f de x entre g de x. Luego el otro tiene un signo menos, entonces va a ser menos f de x, está multiplicando a la derivada con respecto de x, g de x, y esto va entre g de x al cuadrado. Y para poder hacer la resta, pues igualo los denominadores, ¿verdad? Como aquí tengo g de x y acá g de x al cuadrado,
pues multiplico aquí por g de x y entonces debo multiplicar también el numerador por g de x. O sea, esto es g de x por derivada con respecto de x de f de x. Y ahora sí ya me queda entre g de x al cuadrado menos f de x por derivada con respecto de x de g de x. Todo esto sobre g de x al cuadrado. Y como ya tienen el mismo denominador, pues ya los puedo pegar. Entonces borramos esto y ahorita eso. Entonces nada más hay que copiarles el denominador. Los estaba restando. Y ya le ponemos aquí g de x al cuadrado. Entonces, a ver, es g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g al cuadrado. Entonces, sí, ¿verdad? G por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g al cuadrado. Y esta era nuestra última formulita. Muy bien, ¿todo bien hasta ahorita? Otra vez, esto es tedioso y medio pesado porque tenemos que demostrar las fórmulas, pero pues a partir de ahorita ya nos van a dar mucha ventaja. Ya podemos calcular un montón de derivadas sin meternos en la definición directamente. Entonces, ¿todo bien? Si no hay preguntas, empezamos con los ejemplos. Todo bien, profesor. Dale, gracias. Ok, nuestro primer ejemplo es, a ver, voy a escribir los ejemplos de maneras diferentes para que nos vayamos acostumbrando. Introdujimos la notación de derivada así y también como f', ¿no? Entonces, cualquiera de las dos puede aparecer en un problema. Por ejemplo, ¿qué tal si nos agarramos la función x más 6 y así? Prima quiere decir la derivada de esto. Vale, entonces la derivada de x más 6, entonces estos paréntesis con la rayita aquí, es x más 6 prima, quiere decir derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Pero esto es una suma, ¿verdad? Entonces esto es la derivada de x más la derivada de la constante 6. Aquí se confunde un poquito, parecen unos, ¿verdad? Pero bueno, eh, tal vez la mejor o la más fácil de manipular sea esta, pero igual hay que acostumbrarnos a todas las demás notaciones. Ok, entonces, pues la derivada de x ya sabemos que es 1. Y la derivada de una constante es 0. Y aquí aplicando la regla de la suma, pues nos queda 1 más 0 y esto es 1. Entonces, facilito. A ver, otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada con respecto de x de 3x a la cuarta. Ok, entonces lo primero es que pues siempre hay que identificar bien qué se hace al principio, ¿no? No podemos aplicar la fórmula x a la n porque este 3 nos estorba. Solo tenemos una fórmula para x a la algo si no está acompañada de un numerito. Lo que sí podemos hacer es, ok, esto de acá lo pienso como mi función, f. Esto de aquí
lo pienso como mi alfa. Y entonces ya nada más nos queda la derivada de alfa por f. Me voy a las formulitas y justo hay una que me dice qué hacer en ese caso, ¿verdad? La 4. ¿Qué dice? Pues saca la constante y ahora calcula la derivada de lo que te queda. Entonces, pues sacamos el 3 y calculamos la derivada de lo que nos queda. X a la cuarta. Ahora, lo que está fuera de la derivada, pues eso ya no importa, ya no tenemos que hacerle nada. Nada más lo tenemos que ir cargando, pero el problema, como es un problema de derivadas, pues nada más aparece aquí, a partir de donde aparece nuestra derivada. Entonces ahora se volvió una función más sencilla y es de la forma x a la n. Entonces este va a ser nuestro n. Aquí utilizamos la fórmula 4 y ahora pues, vamos a utilizar la otra fórmula, la de las potencias. Si no me equivoco, creo que era la 7. Sí, ¿verdad? Aquí está. Cuando te tomas la derivada de x alguna potencia, bajas la potencia y lo multiplicas por x a la potencia menos uno, a la potencia que tenía menos uno. O sea, esto es, pues este 3 ya lo traigo cargando y luego aquí adentro tengo la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de x a la cuarta? Pues es, bajas el exponente, multiplicas por x y al exponente le restas 1. Entonces 4 menos 1. Pero pues esto ya está fácil, ¿no? 3 por 4, 12. Y x a la 4 menos 1, pues es x cúbica. Vamos con otro ejemplito. Cada vez vamos a ir intentando hacer ejemplitos más y más complejos. Vamos a calcular la derivada de x más 3 por x cuadrada más 6x más 1. Vale, aquí hay dos cosas que podemos hacer. Podemos primero multiplicar x más 3 por x cuadrada más 6x más 1 y luego aplicar la derivada. O podemos aplicar la derivada, pero entonces la derivada la aplicamos pensando que una de estas dos cosas va a ser mi f y la otra va a ser mi g y aplico la regla de la multiplicación, ¿verdad? Entonces voy a hacer una y ustedes cuando revisen las notas y revisen los ejercicios, pues ya se ponen a hacerlo de la otra manera. Les va a dar el mismo resultado. Entonces yo voy a hacer primero la multiplicación. Esto es derivada con respecto de x de... Yo creo que no me va a caber, entonces vamos a traernoslo para acá. X más 3 por todo eso. Ok, es x cuadrada más 6x más 1. Primero multiplicamos por x. X cuadrada se vuelve x cúbica, más 6x se vuelve 6x cuadrada, más 1 se vuelve x. Ahora por el 3. X cuadrada por 3, 6x por 3 y 1 por 3. Entonces me quedó esto. Y junto los términos semejantes, ¿verdad? Derivada con respecto de x, de x cúbica, 6x cuadrada más 3x cuadrada es 9x cuadrada, x más 18x es 19x, y el 3 está solito. Y ahora sí le seguimos. Vale, yo podría aplicar la regla de la suma
y decir, ok, esto es lo mismo que x cúbica más todo lo demás, ¿verdad? Aplico regla de la suma y me queda derivada de x cúbica más derivada del resto. Y ahora la derivada del resto yo puedo decir, ok, es x cuadrada más 19x más 3. Entonces me quedaría derivada de x cúbica más derivada de 9x cuadrada más esta derivada de los dos. Pero la derivada de esos dos, pues me quedaría derivada de uno más derivada de otro aplicando la fórmula y ya traería cargando las otras dos, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que inductivamente puedo aplicar la fórmula de la suma, que era la tercera, y de hecho, pues puedo aplicarla directamente y decir, cuando tengo una suma, aunque no solo sean dos, sino sean muchos, pues siempre los puedo separar, ¿no? Entonces va a ser derivada con respecto de x al cubo, más derivada con respecto de x de 9x cuadrada, más derivada con respecto de x de 19x, más derivada con respecto de x del 3. Ahora, derivada de x cúbica, pues aquí aplico fórmula 7, ¿verdad? La derivada de un exponente es bajas el exponente, multiplicas por x y al exponente le restas 1. Más, entonces esto fue fórmula 7, derivada con respecto de x de 9x al cuadrado. No puedo aplicar la fórmula 7 todavía porque pues tengo un 9 que me estorba, ¿verdad? Pero tengo la formulita 4. La 4 era la que decía de las constantes, ¿verdad? Multiplicar una constante por una función. Entonces, lo que me decía es que la constante sale de la derivada. Y lo mismo con la que sigue. 19x, pues no puedo aplicar la derivada de x porque tiene un 19 ahí que me estorba, pero otra vez aplico la regla de multiplicar por una constante y me queda 19 por derivada con respecto de x, de x. Y el último, pues ese sí lo puedo aplicar, ¿verdad? Porque es la derivada de una constante y la constante es, creo que la fórmula 1, y esa ya sé que es igual a 0. Y ahora esto va a ser igual, 3x cuadrada ya terminé, más 9 por derivada de x al cuadrado, pero derivada de x al cuadrado otra vez es un exponente, entonces es baja la potencia y multiplica por x al exponente menos 1, o sea, sería x a la 1, más 19. Ahora la derivada con respecto de x, esa era la segunda formulita, y eso es igual a 1, y el más 0 ya no lo pongo, ¿no? Entonces vamos a buscar otros dos colores. Y aquí fue otra vez fórmula 7. Entonces si quieren aquí, esta partecita fue por la fórmula 2. Y en x al cuadrado, esto fue otra vez por la fórmula 7. Para este x al cuadrado. Y ya nada más reescribo, ¿no? 3x cuadrado más 18x más 19. Ok, aquí fui un poquito pedante, fui escribiendo todas las fórmulas que fui usando y en cada paso especifiqué exactamente dónde la usé, pero no siempre es necesario que justifique, ¿no? A menos que crean que es conveniente.
También, pues fíjense que al principio la derivada se veía como más chiquita, eventualmente se fue expandiendo y parece muchas veces que el problema se complica porque de tener una derivada terminamos con cuatro derivadas. Luego algunas se resolvieron, pero todavía siguieron quedando otras. Lo bonito del cálculo diferencial es que derivar es muy sencillo 99% del tiempo. ¿Por qué? Porque nada más te agarras tu fórmula de derivación, te fijas qué es lo que se aplica primero. Por ejemplo, aquí lo más grande es una multiplicación. Entonces, o la haces o aplicas regla de multiplicación. Aquí lo que involucra todo, pues es que se van sumando entre ellos, entonces aplica regla de la suma. Luego, adentro de cada una derivada, pues ya ves qué es lo que está pasando. Y como que vas desmenuzando tu problema, a veces van quedando cosas cada vez más grandes, pero lo bonito de las derivadas es que cada paso, aunque aparezcan más derivadas, cada una es más sencilla que las del paso anterior. Y eventualmente siempre llegas a que hay una fórmula que ya te dé el resultado. Entonces no hay bronca. Puede ser largo, pero es muy sencillo. Es una recetita nada más para resolver derivadas. Vale, otro ejemplito. La derivada con respecto de x de raíz de x más 11. Bueno, entonces primero aplicamos nuestra formulita de la suma. Queda derivada con respecto de x de raíz de x más derivada con respecto de x de la constante 11. Yo ya sé que la constante me va a dar 0. Nada más me tengo que acordar cuál es la derivada de la raíz. Pero aquí basta nada más con que vayamos a la clase anterior. Valor absoluto. Este es un teorema. 1 entre x. Constante. Aquí está. Raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 entre 2 veces la raíz de x. Entonces, como ya tenemos la formulita, pues aquí nada más ponemos 1 entre 2 raíz de x. O sea, esto es 1 entre 2 raíz de x nada más. Sale. Ahora vamos a calcular algunas un poquito más complejas que involucren más cosas, como esta de aquí. X al cuadrado menos x más x menos 2 entre x más 6. Vale, esta derivada de aquí es un cociente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que usar, pues es la formulita para los cocientes. Y la formulita de los cocientes o divisiones te dice que abajo se pone el denominador al cuadrado y arriba es como en la multiplicación, ¿verdad? Te tomas uno de los dos por la derivada del otro y luego el otro por la derivada del primero. Nada más hay que acordarse cuál es el que lleva el signo menos. Entonces, cuando derivas la de abajo, es cuando le corresponde el signo menos. Entonces nos regresamos para acá. Y esto va a ser igual a... me agarro uno de dos, el de arriba o el de abajo, y derivo el otro. Como cuando derive el de abajo me va a quedar menos, ese lo dejo para después, para poner el menos. Entonces, primero, pues vamos a poner x más 6, el de abajo, por la derivada del de arriba. X cuadrado más x menos 2. Y esto va a ser menos, ahora el de arriba, que es x cuadrado más x menos 2, por la derivada del de abajo. Derivada de x con respecto de x más 6. Y todo esto
va dividido entre x más 6 al cuadrado. Y aquí pasa lo que les acabo de decir en el ejemplo anterior, ¿verdad? Como que parece que está, en lugar de facilitarse, se complicó. Pero pues en realidad no, porque las derivadas ahora son mucho más sencillas. X más 6, ese ya no tiene derivada, entonces ahí se acaba esta parte. Y luego derivada de esto, pues ya podemos saltarnos pasitos, ¿verdad? Nos va a quedar derivada de x al cuadrado. Y yo sé que la derivada de x al cuadrado va a ser bajar el exponente, o sea, 2, multiplicar por x a la 2 menos 1, que sería x. Y esto va a ser más la derivada de la segunda parte, que va a ser derivada de x, o sea, eso es 1, más, bueno, menos en este caso, porque es un signo menos el que está aquí, la derivada de lo que tenga ahí, pero es un 2, o sea, es una constante. Entonces aquí sería como poner un más 0. Entonces ese de una vez me brinco un pasito y lo dejo así. Menos x cuadrado más x menos 2 por derivada de x más 6. Pero la derivada de x más 6, de hecho, ya hasta la hicimos en uno de los ejemplos, ¿verdad? Era 1. Entonces esto de aquí iría multiplicado por 1. Otra vez, pues no lo voy a escribir. Y todo esto entre x más 6 al cuadrado. Y aquí podría hacer varias cosas, ¿no? Podría resolver los polinomios de arriba. Entonces, déjenme decírselos así. Una vez que lleguen a un punto donde ya no hay derivadas, o sea, esta es la primera vez donde ya no hay derivadas, ¿no? En el paso anterior todavía había derivadas sin resolver. Una vez que se llega a este lugar, ya eso es la solución de un ejercicio de derivadas. Si llegan aquí, ya está bien. Pero pues muchas veces se puede simplificar mucho el resultado, ¿no? Entonces aquí podemos pues hacer todas las operaciones de arriba. 2x más 1 por x. O sea, 2x cuadrada más x. Luego 2x más 1 por 6 más 12x más 6. Y luego pues le cambio el signo a todo lo demás, ¿no? Menos x al cuadrado menos x más 2. Y todo esto entre x más 2, más 6, perdón, al cuadrado. A ver, entonces x cuadradas tengo 2 menos 1, tengo x cuadradas ahorita. X tengo x más 12x es 13x, menos x es 12x, y luego tengo 6 y 2, más 8, entre, y esto lo puedo dejar indicado. A ver, el menos 6 sería 36. 36 más 8, 44, menos 6, por eso es... No, no es raíz. Nada más estaba viendo si el menos 6 era raíz para ver si podía calcular, si podía eliminar el cuadrado, ¿no? Y factorizar algo arriba, pero no. Y pues esta solución ya se ve mucho más estética que esta de acá, aunque cualquiera de las dos está bien. Entonces el otro es nada más por razones estéticas. ¿Ok? Bueno, yo espero que con esto os quede más o menos claro, ¿no? Nada más agarras tu función, ves la derivada y tienes un formulario y lo haces como una recetita de cocina. Te fijas qué viene a continuación. Una división, ok, uso fórmula de la división. ¿Qué vienen? Sumas, uso fórmula para sumas, para restas, y cada vez vas desglosando más la derivada hasta que llegas a un punto donde se termina. Básicamente esto es lo que vamos a hacer casi siempre con derivadas. Solo hay que ver un par de cositas. Hay que ver qué vamos a hacer cuando haya funciones trigonométricas, que va a ser otra lista de fórmulas. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos aparezcan cosas
un poquito más complicadas, ¿no? Por ejemplo, si nos queda x más 6 al cuadrado y queremos sacar la derivada de esto, pues es fácil, ¿no? Elevas al cuadrado, te queda un polinomio y ya tienes fórmula para eso. No puedes aplicar la fórmula 7 porque para eso necesitas que lo de adentro sea x, ¿verdad? Ocupas x a una potencia. No puedes tener x más 6. Pero pues elevas al cuadrado. Pero si en vez de un cuadrado tuvieras, no sé, x más 6 a la 1000, pues ya no es práctico, ¿verdad? Ya no es práctico elevar este número a la 1000 y luego ver el polinomio que te queda y sacarle derivada. Pero esto de aquí, pues se va a hacer muy, muy sencillo viendo una fórmula que se aplica cuando tienes composición de funciones, ¿no? Esto es como la función x a la 1000 y la función x a la x más 6 compuestas. Entonces, eso y las funciones trigonométricas son las herramientas que nos faltan para calcular prácticamente todas las derivadas que nos van a interesar lo que resta del curso. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces si no hay preguntas, déjenme detener la grabación.